Unidad Nomenclatura Básica, Capítulo 1. En este módulo de nomenclatura es necesario que recordemos algunos aprendizajes previos ya trabajados. Por ejemplo, debemos estar familiarizados con los nombres de los elementos químicos más comunes y su respectiva simbología. Necesitamos además incorporar algunos elementos estudiados cuando se trabajó la unidad de clasificación periódica. En términos generales, la nomenclatura significa que debemos desarrollar habilidades para escribir correctamente la fórmula de los compuestos químicos y a la vez asignar nombre de manera inequívoca a cada una de las fórmulas que se usan para representar a un compuesto químico. Para iniciar esta unidad es muy importante tener dominio de la relación entre el nombre de los elementos químicos y su respectiva simbología. Tal como les muestra la gráfica, el símbolo de los elementos deriva del nombre de estos según su raíz latina o su raíz hispana. Por ejemplo, el elemento calcio se simboliza con la sílaba Ca, la primera letra mayúscula y la segunda letra minúscula. El elemento plomo se simboliza con la sigla Pb. Calcio usa su raíz hispana y ploma usa su raíz latina. En cuanto a clasificación periódica, ustedes disponen de un recurso gráfico que es muy semejante al que se les muestra aquí y que conocemos con el nombre de tabla periódica. En ella, los elementos se identifican por su símbolo y están ordenados según su número atómico creciente. Así, por ejemplo, hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica y tiene el número 1. Si avanzan en la tabla periódica pueden encontrar helio con un número atómico 2, litio con un número atómico 3 y así sucesivamente. De la tabla periódica de los elementos, un primer concepto que debemos recordar es el carácter metálico. La imagen les muestra en destacado la separación de aquellos elementos que se consideran metálicos, los elementos que pertenecen del grupo 1 hasta el grupo 13 y los elementos que se consideran no metálicos, desde el grupo 14 hacia el grupo 18. Los elementos que están destacados en amarillo, boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio, se consideran elementos metaloides. ¿Qué quiere decir ello? Que estos elementos pueden actuar con carácter metálico o no metálico según se combinen a otros elementos de la tabla periódica. Una segunda idea que es importante recordar, la electronegatividad. Hacia la derecha de la tabla periódica están destacados desde el grupo 15 hacia el grupo 17 aquellos elementos que destacan por un valor de electronegatividad elevada. Entre ellos, el que tiene más alto valor de electronegatividad es el flúor, y al otro extremo de la tabla periódica se encuentran destacados aquellos elementos que tienen más baja electronegatividad. Entre ellos, el elemento de menor electronegatividad es el cesio. Recordemos que esta propiedad periódica mide la capacidad de un átomo para atraer hacia sí un par de electrones cuando se enlaza a otro átomo. Una mirada a una tabla periódica moderna y actualizada es la que muestra la gráfica, con un código de color bastante más simple, donde ustedes pueden reconocer elementos metálicos, elementos no metálicos, elementos de transición. Recordemos que los elementos que pertenecen a los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 se consideran elementos representativos y los elementos que pertenecen a los grupos 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se conocen como elementos de transición. Finalmente, disponemos de una tabla de valencia que es a semejanza de la tabla periódica y en ella se encuentran graficados los elementos más comunes que usaremos en este curso y cada uno de ellos tiene indicada su capacidad de combinación, es decir, la valencia más frecuente con la cual trabajaremos. Recordemos que la valencia mide la capacidad de combinación de un elemento cuando se une a otro elemento y forma un compuesto. Finalmente, una vez que ustedes tengan dominio de esta unidad, es importante que desarrollen las actividades propuestas de manera autónoma en este mismo módulo e-learning.